El tema de la vacuna AstraZeneca, hoy ha pasado ya 4 años de la pandemia y se sigue hablando de los efectos colaterales de lo que dejaron algunas vacunas, concretamente esta, la AstraZeneca, que en el caso de la provincia de Córdoba acumula ya la tercera denuncia, pero acá por una muerte. 32 años tenía este futbolista, Doc. ¿Qué pasó? Pasó que la vacuna, el propio laboratorio AstraZeneca reconoce uno de los efectos colaterales importantes que tenía, era esta púrpura trombótica trombocitopénica. Y bueno, obviamente ellos mismos en una corte en el Reino Unido lo reconocieron. Así que obviamente dice que son pocos casos, bueno, pero son casos y hay que ver qué dice la justicia al respecto. Básicamente en lenguaje lo más simple, después si te parece después de la nota lo aclaramos bien para que la gente entienda, porque estos términos son muy técnicos. Por supuesto. A ver, veamos. A raíz de la primera demanda que salió en Córdoba, o sea, siempre supieron ellos que era la causa la vacuna, pero no sabían que se podía reclamar o que podían iniciar alguna acción. Así es, Ronald era un chico joven que gozaba de excelente salud, como lo decimos en el expediente. Lo llamativo fue esto: primero se hizo la primera inoculación de la vacuna en julio, hasta el momento no tuvo ningún síntoma, y después de la segunda vacuna, a los días empezó con mucho cansancio físico. Él, como era deportista, jugaba y entrenaba diario, entonces tenía cada vez más cansancio, lo que era raro en él. Empezó con hematomas, después tuvo un episodio de sangrado en la nariz y bueno, entonces en base a eso se va a hacer una consulta con que, bueno, su pronóstico no era bueno, las plaquetas no estaban bien y lo terminan derivando a un hospital acá en Córdoba Capital, que fue donde terminó falleciendo a los 15 días después de estar internado. Él falleció el 27 de octubre del año 2021. La segunda vacuna él se la puso en septiembre del 2021 y a la semana, un poquito menos, empezó a tener los síntomas. ¿Él tenía antecedentes hematológicos? No, ninguno. Los médicos, así como lo aseguran, incluso en su historia clínica lo dicen, se denuncia un posible SAVI, que eso es cuando alguna vacuna o algún tratamiento inmunológico genera una consecuencia adversa. Entonces lo reportó una de las doctoras, o sea que ya se hablaba entre todos los doctores de que esa era la causa. Bueno, concretamente, doctor, y para que entendamos todos, ¿qué le causó a este chico, a este joven? Una enfermedad que se llama, vamos a ver la imagen, se lo puedo explicar con la plaquita que hemos hecho, púrpura trombótica trombocitopénica. ¿Qué significa? Púrpura, porque se forman moretones en la piel de color púrpura, morado, violáceo. Trombótica, porque se forman coágulos. ¿En todas partes del cuerpo? No, en algunos lugares, los vasos más chicos, fundamentalmente en cerebro, corazón, riñón, se forman esos trombos que son los que tapan el pasaje de sangre y obviamente ocasionan lesiones en el tejido. Y trombocitopénica es porque hay una disminución de plaquetas. ¿Por qué disminuyen las plaquetas? Porque se usan para los trombos. Las plaquetas o trombocitos, por eso se llama trombocitopénica, son aquellos que acuden en la primera línea a la hemorragia. Entonces evitan la salida de sangre, tapan y después viene todo el proceso, una cascada de coagulación que es la que va a solucionar el problema definitivamente. Cuando se altera esto por esta causa, que es la vacuna, hay otras causas que tienen que ver con alteraciones de enzimas, etcétera, ocurre este problema. Y esto es lo que le ocurre a todas estas personas que han tenido un inconveniente. ¿Y esto ocurre o ha ocurrido de manera inmediata la colocación de la vacuna? ¿O puede parecer esto, no sé, 1 año, 2 años después? En algunos casos ha habido que han sido más largas la posibilidad, en otros han sido, como en este caso, en 1 semana ya empieza a producirse. Una enfermedad inmune, empiezan a atacar a las propias plaquetas, esto lleva tiempo. Pero esa es la característica. Púrpura por el color, trombótica por los coágulos y trombocitopénica, que es el nombre raro porque hay menos plaquetas que se usan para la formación de esos trombos. Bien, gracias, Doc. Gracias, doctor. ¿Se prolonga o no se prolonga? La pregunta que tiene que responder. Hermoso, Toño Eugenio.